Bueno, pues después de esta pausa, yo creo que también podemos hablar un poquito ya más también de Juan Jiménez, porque llevamos un ratito más centrados en Corben y podíamos empezar también a hablar un poco de Jiménez. Bueno, sí, pero yo antes te voy a hacer una pregunta así, como se suele decir, a calzón quitado, porque claro, hemos estado A hablando ver, de Corben y yo creo que habría que hablar de cuál es la obra que nos gusta de Corben, ¿no? Entonces yo te voy a hacer la pregunta primero a ti para pillarte con la sorpresa y luego yo te digo quizás cuál es la que más me gusta, ¿vale? vale. A ver, yo de Corben, sobre todo, o sea, para elegir una obra, tengo problemas porque yo realmente cuando lo conocí, yo tenía un amigo, que además es un amigo común nuestro, que su padre trabajaba en una imprenta y nos traía un mogollón de creepies, Boomerang, Cimo, eh, bueno, 1984. Entonces yo cuando empecé a leer me atiborré a leerme números, porque claro, yo tampoco soy de la época exactamente cuando salían. Yo esto me lo empecé a leer al principio de los 90 y esto ya estaba, ya lo habían editado, lo habían publicado y todo. Y claro, yo me di un atracón de Corben en su momento, pero claro, me vi historias cortas, historias largas, de terror, de todo a la vez. Entonces, una, una obra así en crudo que dijeras, pues a lo mejor Mundo Mutante, porque también es de las que empecé o sea, de las primeras que leí así como más seguidas. Es que, Pues es que me estaban las, en 1984. claro, me las has quitado. Es que Mundo Mutante yo creo que es de las más redondas que tiene Corben, en el fondo. Que de hecho tuvo su segunda parte y de hecho hace poco se ha reeditado por ECC, con lo cual es posible que los derechos de Corben se hayan liberado de alguna manera o ahí no he investigado, pero sé que Ujú. se ha reeditado, no sé si ha sido este mes, bueno, no sé cuándo estaréis escuchando esto, nosotros estamos grabando esto a principios de año y creo que se ha editado eso, a principios de año, a finales del año 2020, y así que mira, ahí está, y es cierto que lo que pasa con Corben es lo que tú dices, que te pegas a tracones, hay mucha historia corta y obras redondas, 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 yo quizás también diría Mundo Mutante. Sí, yo es que no sé si tú lo empezaste a leer antes, porque como tú Un eras poquito un poco antes, mayor que yo. claro, pero tampoco mucho antes, no te creas, porque tampoco, yo de vez en cuando, yo sí empecé a comprar la revista cuando ya se llamaba Zona 84, o sea, yo recuerdo que en el primer número que me compré había una historia de Den 3, o sea, el tercer Ostras. volumen de Den. Y luego yo lo que pasa es que sí que me compré el Den 1 y Den 2, los compré los álbumes de Totime, y por ejemplo, que mucha gente recomienda empezar Corben por Den, Den es una obra muy personal del autor, pero es una obra que da muchos bandazos y que tiene muchos altibajos. Entonces, yo creo que sí, a nivel de disfrutar de su color y de su dibujo y tal, es espectacular. Pero a la hora de hilar la historia, puf, tienes muchos problemas. Entonces, yo creo que Mundo Mutante es mucho más redonda, que al final es el típico paraje posapocalíptico y las aventuras de Dimento y todo lo que le va ocurriendo, pues a mí me parece que es más redonda. Sí, yo creo que si nos tuviéramos que quedar con una que además esté accesible para los oyentes, Mundo Mutante, pues es recomendable. Pero también es cierto que es un producto de su época. Estamos hablando de segunda mitad de los 80, yo Sí, creo que es sí, cuando se publicó. yo ya lo he dicho antes, o sea, es un producto de la época y además, bueno, a lo mejor si no tienes una impronta como a lo mejor podemos tener nosotros, a lo mejor incluso te puede ser un poquito más fácil. Porque ponerte las gafas de otra época, si no tienes recuerdos de ellas, o sea, si por ejemplo eres más joven, a lo mejor es un pelín más sencillo si eres capaz de ponerte esas gafas. Pero claro, yo no lo puedo separar de o sea, de los sentimientos que me trae, claro. Porque Hmm. además fue en un momento de la vida que, claro, estás cambiando, estás, estás empezando ya a ser adolescente y ya se sabe, o sea, ahí es cuando tienes el totum revolutum en la cabeza. Claro, y además, aunque aquí estamos haciendo un ejercicio de nostalgia, pues no podemos evitar ser un poquito críticos, ¿no? Con la calidad de las obras que estamos hablando, ¿no? Porque en algunos casos hay algunas historias del underground que te las lees y dices, pues esta historia es una chorrada y tampoco está especialmente bien dibujada, ¿no? Entonces, bueno, hay que picotear. Yo creo que Mundo Mutante puede ser un buen sitio donde acercarse a Richard Corbett. Sí, sí, yo, vamos, lo haría como comienzo, me parecería perfecto. Ujú.
Bueno, Pero pues bueno, si quieres... vamos a hablar ya de Juan Jiménez, anda. Sí, hombre, sí, Juan Jiménez. Juan Jiménez que por desgracia pues también nos dejó en el 2020 y que buah. Juan Jiménez, como hemos dicho, hace un poco carrera paralela, ¿no? Con Richard Corbett. Lo que pasa es que él arranca en Argentina publicando algunas historias y decide venirse a España a probar suerte, ¿no? Como hicieron muchos argentinos en aquella época y acaba viviendo aquí en España y acaba publicando pues en esas revistas, ¿no? En 1984, Zona 84, Comics Internacional es donde él desarrolla su carrera y donde le vamos a ver saltar del blanco y negro al color. Pero bueno, al final es curioso que él siempre tuvo mucho amor por la ciencia ficción, pero él arranca con historias bélicas, ¿no? Que era un poco lo que estaba de moda en Argentina a finales de los 70 y que al final también tenía muchos ejemplos en los que inspirarse, como puede ser Sí, Hugo bueno, Pratt y que a él también le gusta mucho dibujar vehículos. Sí, o sea, Sobre todo los vehículos aéreos, pero sí, él su corazón de ingeniero no podía evitarlo, ¿no? Y yo creo que nadie ha dibujado aviones, cacharros o naves como Juan Jiménez. O pues sea, las naves eran increíbles. es una cosa espectacular. Y de hecho, cuando ya se asienta, ¿no? En los 90 y empieza a colaborar con Jodorowsky en esa obra magna que es Los Metabarones, pues yo Que creo ya que llegaremos. ahí explota. O sea, es que ahí te lanza una cantidad de diseños de naves, de entornos, de planetas, buah, es una locura. O sea, es una locura todo lo que crea ahí. Yo creo que una de las características que tiene Juan Jiménez es que tiene una imaginación desbordante y que dibuja eso, los elementos tecnológicos como nadie, ¿no? Y siempre están presentes. De hecho, tiene muy poquito de fantasía Juan Jiménez y de hecho es muy curioso porque la última parte de su carrera, él hizo una trilogía de historias que se llamaba Yo Dragón, que es completamente fantasía en la Alta Edad Media y a mí me sorprendieron muy gratamente porque no le tenía yo por un autor que fuera capaz de desarrollar una historia en esa ambientación y mira, y ahí como autor completo la verdad es que muy recomendable, ¿eh? Yo a esas me las tengo que echar también un vistazo porque igual que me pasó con Corben, o sea, todo lo que empezó a ser ya en los 2000 o por ahí, o sea, o más, un poquito más adelante, yo creo que ya había cambiado de tercio. Pero no, había oído hablar bien de ella y si tú también me dices que está interesante, le echaré un ojo. Sí, sí, sorprende, porque empieza como muy arquetípica y muy cliché, pero Pues además oye, me parece, o sea, me va a chocar ver fantasía con Juan Jiménez. sí, Así sí, porque ya. tiene muy poquito, muy poquito. En sus historias cortas tiene alguna, ¿no? Que aparece algún caballero, alguna historia que además luego a veces tienen un giro y de repente te mete ciencia ficción, ¿no? Que también era una cosa muy de la época, como tú bien has comentado. Pero yo creo que Juan Jiménez, ya digo, por hacer un poco de repaso, él se foguea, cuando ya pega el salto aquí, se foguea en 1984 y en esas historias cortas. Y luego yo creo que él, ahí es donde se crece como escritor, porque claro, él empieza a construir sus propias historias y él es el autor completo, y luego ya se lanza a la piscina en una de las... Fíjate, uno de los primeros Zona 84 que yo me compré era una portada de Juan Jiménez que parecía que luego fue la portada del volumen uno del Cuarto Poder, que es una historia de ciencia ficción que luego tuvo otras, creo que al final en total son 4 partes. Ah, sí, ya sé cuál es, sí. Sí, sí, y esa portada, yo recuerdo que yo vi esa portada y dije, ¿qué es esto? Me lo tengo que comprar, ¿no? Y es maravilloso. Además, recuerdo que en ese cómic creo que estaba Corben, creo que estaba Juan Jiménez, creo que estaba Bill Bueno, Sienkiewicz en una historia. O sea, yo es que oh, me voló la Sienkiewicz. cabeza, me Dios voló mío. la cabeza. O sea, era una cosa Solo nos falta maravillosa. ya Simon Beasley. No, ahí habría. Ese publicaba en CIMOC. Y sería un poquito más adelante, yo creo, un par de años más adelante, Claro, cuando empezaron es a que publicar el Slane. es que para mí todo es en la misma época. Porque o sea, yo me leí todo un poco junto o a la vez. Pero Claro. vamos, sí. Pero vamos, Que por cierto, hablando de portadas, ahora que lo has dicho, ¿vale? Porque yo creo que los primeros recuerdos que tengo de Juan Jiménez, fíjate, hablando ahora de qué es lo primero que recuerdas de Juan Jiménez, te lo pregunto a ti, pero bueno, primero si quieres te respondo yo para que te dé tiempo a pensártelo. Yo los primeros recuerdos que tengo de Juan Jiménez, que claro, no me di cuenta en el momento, pero me di cuenta después, es con las portadas de videojuegos del Spectrum. Porque ahí le yo has dado. tenía, Ahí le yo has dado. tenía, yo tenía en mi habitación, o sea, a mí me gustaban los videojuegos y es una de las cosas que más me gustan y me siguen gustando. Y yo tenía en mi habitación, pues, póster que regalaban con la Micromanía o con la Micro Hobby o con alguna de estas. Y, y resulta que tenía puestos el Mutanzón,
El Sol Negro. Y luego ya cuando empecé a meterme en todo el rollo de los cómics, más ya intentando ver qué artistas eran, o sea, seguirlo un poquito más, me empecé a dar cuenta de que portadas de videojuegos que había visto millones de veces eran de él. Porque este hombre tenía la de Mutant Zone y el Sol Negro, que yo tenía los pósters en la habitación, que me encantaban. Pero también tenía los del infame juego este que rulen los petas. El Livingston, supongo, 2. El Soviet. El El Army Guillermo. Moves, el Army Moves no era No, el suyo. Army Moves, ese, ahí has cambiado de tercio y está con el Ah, otro Aspiri, grande, me he ido a con, Aspiri. con, con el gran Aspiri. Que ese Pues también le tenía fíjate, ese le tenía muchísimo cariño mm, también. pues fíjate, hablando de pósters, yo recuerdo que me compré la revista 1984, de vez en cuando sacaba un especial pósters y era un cómic que tú te comprabas y tenía eh, 4 pósters por las 2 caras, o sea, en total 8 pósters. Y yo Sí. recuerdo que me compré uno de esos y estuve dudando, digo, ¿cuál pongo? ¿Cuál pongo? Porque había una lámina que tenía, por un lado tenía a Boris Vallejo, que Boris Vallejo era la hostia, tenía un dibujo Ujú. además que me encantaba, pero es que por el otro lado estaba la portada del cómic de Basura, que era como una especie Oh, es que de... esa portada es buenísima. Claro, que era como una especie de astronauta en un páramo lleno de Sí, desperdicios y tal. con una placa, con una matrícula Mm. que ponía basura. Y al final puse el de basura, obviamente, ¿sabes? Claro, a Principalmente mí, porque podría tener más problemas. El de Boris Vallejo podría tener también más problemas con mi madre, tengo que como tu reconocerlo. padre, ¿no? Claro, exacto. Hombre, Y yo ahí, tal. por ejemplo, ahí también me hizo, ves, por ejemplo, mi paso a los cómics, también Azpiri. Claro, yo Azpiri, los dibujos de Azpiri me encantaban, porque había vivido en muchísimos juegos. Los juegos de Dynamic iban la mayoría con Azpiri. Y tenía o sea, mogollón de ilustraciones y muchísimos los tenía también en plan póster y tal. Y claro, luego también me hizo mucha gracia cuando te ponías a leer una 1984 o una Creepy o algún rollo de estos y veías una historia de Aspiri y decías, coño, o sea, yo pensaba que hacía solamente portadas de videojuegos. Decías, joder, ¿no? Si tiene o sea, eran momentos que me gustaban de aquella época. Sí, la verdad es Eh, que, claro, había vasos comunicantes, ¿no? Entre los videojuegos, los cómics, tal. Era una época como muy bullente en España, ¿no? Estaban saliendo muchas cosas nuevas porque veníamos de donde veníamos y al final nos estábamos abriendo un poco al mundo. Pero en ese sentido yo creo que, fíjate, esa historia de basura que he comentado, yo te diría que es casi de mis favoritas, ¿eh? O sea, bueno, a ver, todos los metabarones me encanta, pero los metabarones es otra cosa, es una obra, es un Juan Jiménez más maduro, pero de esa primera época de los 80 a mí Basura me parece que es una historia que es brutal, brutal. Que ahí el guión, creo recordar que lo hace Carlos Trillo y es espectacular, pero bueno. a mí Basura me gusta muchísimo, pero a lo mejor creo que me marcó más Cuestión de Tiempo. Bueno, claro, es que cuestión de tiempo tiene, es que no hay historia que sea mala. O Claro, sea, es que, y es además, pues eso, más típica historia corta, que es que era lo que en aquel momento leía a lo mejor más. hmm, ujú. Sí, sí, pero bueno, Pero vamos, que las dos son geniales, ¿eh? Que sí, no, la verdad es que en general Juan Jiménez siempre vuela alto, ¿no? Yo quizás sí, porque hasta la Estrella Negra, que a lo mejor el guión es un poco más es que flojo, es más esa aventurilla. Es que la Estrella Negra tiene una inspiración directa de Star Wars. O sea, acababa de publicarse, o sea, acaba de salir las películas de Star Wars y dijeron, vamos a hacer una historia que sea como Star Wars. Y si tú lo analizas, tiene mucho de Star Wars. O sea, o como decimos nosotros habitualmente, que somos jugadores de rol, es una aventurilla de rol lo Sí, que te es una cuenta la Estrella aventurilla, Negra. efectivamente, es una aventurilla de rol. La aventurilla de rol, ¿no? Yo creo que Estrella Negra está muy bien. Y el Cuarto Poder, quizás que es una obra suya más personal, yo creo que el primer tomo es muy interesante. Los siguientes luego, pues, está alargando la historia, está creando, como que tiene de repente una idea nueva y dice, pues la meto aquí en este universo del Cuarto Poder y voy a ver cómo lo encajo. Y quizás es un poco más deslavazado, pero el nivel de dibujo del Cuarto Poder es espectacular, que es justo yo creo que lo que hizo antes de dar el salto junto a Jodorowsky y hacer los metabarones, que bueno. ¿Qué podemos comentar de los metabarones? Que a Jodorowsky hay que ponerle riendas. Sí, bueno, y ahí estaba Juan Jiménez para ponerle riendas. La verdad es que él Por favor. lo ha comentado en alguna entrevista, ¿no? Que además que joder, es que le enviaba los guiones por parte. A lo mejor le enviaba 3 páginas, 4 páginas y le dijo, no, no, tío, me tienes que enviar los guiones más o menos completos. Dice, y que luego lo reescribía y rehacía la historia y la adecuaba un poco a su estilo. Y la verdad es que
que, a ver, no vamos a negar que los metabarones tienen ideas muy locas todo el rato. Todo el rato. Lo que pasa que, bueno, al final, como tienes la historia general de vamos a ver la saga de estos metabarones en este universo Sí, particular de que ha todo lo que les creado, pasa claro, que no deja de, familiarmente. y que no deja de ser el universo de Linkal, que al final no deja de ser también la idea que tenía Jodorowsky para hacer Dune. O sea, que al final aquí tenemos un Sí, refrito, un refrito, de un refrito que llega a las manos de Juan Jiménez y pero que está ¡pum! muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. A mí me Tanto, gustarían muchos refritos así ahora. exacto. Y yo creo que en los metabarones, claro, ya vas a llegar a un punto en la obra donde a uno de los protagonistas pues le arrancan la cabeza. Y aquí no pasa nada, ¿sabes? Le ponen una cabeza de hierro mecánica y tira para adelante, ¿sabes? Porque aquí lo que importa es este universo, que es... aquí es donde digo que creo que le pasa un poco como a Corben, lo que pasa que está, como es Juan Jiménez, pues no puede evitar que el universo siga siendo de ciencia ficción. Pero tiene mucho de fantasía, en el fondo. Porque al final estás haciendo una saga mítica de familiar. Sí, O pero yo creo sea, que aquí es justo lo contrario de Corben. Corben siempre tiene un poco más la ciencia ficción como escenario, pero no como la historia. Y yo creo que Juan Jiménez sí que tiene la ciencia ficción más como historia que como... Bueno, aunque el escenario lo tiene siempre, si es que es mucho más de ciencia ficción. ¿Dónde va a claro, parar? pero en el caso de los metabarones hay muchas situaciones donde el escenario es puramente de fantasía, Sí, principalmente sí. porque se inventa planetas, que al final muchas veces dices, bueno, pues esto puede ser de ciencia ficción o puede ser de fantasía. Pero vamos, que eso pasa mucho en la ciencia ficción y al final yo creo que, como tú bien has dicho, le supo coger de las riendas a Jodorowsky y la obra para mí... A mí me encanta, es redonda, se le puede ir más o menos la pinza porque a Jodorowsky hay momentos donde la historia parece que no sabe por dónde va a tirar, pero yo creo que al final Hombre, también es una obra que tardó muchos años en hacerse. sí, bueno, estuvo, no sé si estuvo 10 12 años Sí, haciéndose. a mí me suena que fueron bastantes años. Bastante, sí, sí. Yo que la iba comprando según iba saliendo, pues salía a lo mejor uno cada 2 años y la espera a veces era dolorosa. Pero bueno, luego cuando salía, pues te relía los anteriores, que también tampoco estaba mal. Y por no hablar de las portadas de los metabarones, que esas portadas son míticas. Esos Sí, retratos hechos como con óleo y con colores sí, un estilo pastel, clásico. estilo clásico de cada uno de los cabezas de familia en cada momento, de cada generación y tal, a mí me parece que es una pasada, es una pasada. O sea, yo creo que aquí Juan Jiménez ya está maduro completamente, o sea, tiene su estilo muy depurado. De hecho, lo que comentábamos, ¿no? Que quizás él empieza con blanco y negro, como Corben, con una línea muy marcada, con mucha trama. Cuando se pasa al color, sigue estando ahí la línea y utiliza el color para dar formas y tal. Y poco a poco, según va avanzando y va madurando, va perdiendo la línea, ¿no? Y al final de los metabarones es casi como Sí, si va siendo estuviera. pintura. Es claro, es pintura, de hecho, literalmente es pintura. Y en lo que hace después de Yo Dragón y otras historias que hace a posteriori, también ya le ha pegado el salto. Él ya es un artista completo y que la verdad es que es una pena que se nos haya ido, porque yo creo que todavía tenía mucho que ofrecernos. Y joder, la verdad es que es una, Sí, una no, yo lástima. me voy a ver lo de Yo Dragón, a ver qué tal está, pero por lo que dices, sí, la verdad es que parece que seguía en forma. Sí, él tenía una espinita clavada. Y es que a él siempre le hubiera gustado dibujar a Batman. Y es una cosa curiosa, ¿Ah, ¿no? Porque sí? dices, hostia, Eso Juan no lo Jiménez y sabía. tal. Y al final lo consiguió porque a través de algún conocido, pues hablaron con la editorial y le encargaron una portada. A ver si la busco y te la envío. Y si no, que los oyentes busquen Batman Juan Jiménez, porque sí que hizo algunas ilustraciones de Batman. Y oye, es un Batman que tiene su gracia, ¿eh? O Ah, pues sea, ahora lo miramos, tío. sí, sí, no te digas tú que no, ¿eh? Tiene un par de ilustraciones que dices, ostras. ¿Sabes? Que es muy, muy interesante, ¿sabes? Pero bueno, ya digo, una pena que nos dejase, pero bueno, tiene un cuerpo de obra que la verdad es que es digno de revisitar, ¿eh? Quizás es más agradable la relectura de Juan Jiménez, porque sus argumentos, como tú bien has dicho, envejecen mejor que quizás hacer una relectura de la obra completa de Corben, que sí que va a tener momentos un Corben te lo poco tienes más que flojos. tomar más para desengrasar entre un cómic y otro cómic. Sí, también es cierto que Corben luego tiene. Claro, el problema de Corben es que sus grandes obras para mí las hizo en el terror. O sea, sus adaptaciones de Edgar Allan Poe a mí me parece que sí que son Son muy, muy buenas. muy buenas, ¿sabes? Entonces, claro, el problema es que si te vas solamente a buscar la parte de ciencia ficción, pues se te va a quedar un poco cojo todo. Entonces, al final hay que hacerlo de siempre, valorar la obra en conjunto, ¿no? Y yo creo que Corben tiene eso, la parte de Edgar Allan Poe, la parte de las mil y una noches también es muy interesante. Entonces, claro, él siempre tiraba más a la fantasía. Sí, Pero sí. sí es cierto que
que Jiménez creo que es mucho más legible a día de hoy desde sus primeras historias, ¿no? Incluso, joder, ese arranque que tuvo con As de Pique, que es las aventuras de una tripulación de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, eso estamos hablando del 78. Me dejas de Eso, pique, está muy bien y eso yo creo que ya es atemporal, porque esos claro, son historias bélicas, nunca exacto. mejor dicho. También es cierto que en As de Pique tiene a Ricardo Barreiro ahí al guión, que también es un guionista muy bueno, igual que la historia que hizo de Ciudad, que esa también es una Es historia. que Barreiro y Jiménez eran muy buen tándem. Claro, o sea, la historia de Ciudad, que es una especie de historia de ciencia ficción, fantasía, Así, post-apocalíptico. con unos toques muy borgianos, ¿no? Porque esa ciudad inmensa en la que te pierdes y no eres capaz de salir y tal. Además, ahí es de las poquitas cosas que hizo, o sea, de lo último que hizo en blanco y negro, aunque luego Ujú. eso lo remató cuando ya estaba trabajando a color completamente y decidió rematar Ciudad y siguió manteniendo el blanco y negro. Y de hecho, en una de las últimas historias de Ciudad, joder, se marca un homenaje porque aparece el Eternauta de Oestergel y dices, hostia, tío, o sea, es que te estás marcando aquí un homenaje a uno de los Sí, grandes de tu propio país, ¿sabes? O sea, bah, pero además Juan Jiménez, por ahí, o sea, es que ahora no me acuerdo, pero por ahí yo recuerdo que tenía también más cameos de... Pues no sé si había un Vivendum por ahí, creo recordar, ¿no era en Basura? puede ser. Yo sé que Que en el propio, había un Vivendum, luego, en o el, sea, iba en el reconociendo cosas. En el propio Ciudad, en un momento dado, se encuentra con una secta que está invocando al Gran Chulu, así, La pero verdad. directamente, ¿sabes? O sea, al final hay vasos comunicantes, ¿no? O sea, las influencias de todos estos autores, pues vienen mucho de la edad de oro de la ciencia ficción, ¿no? Igual que yo creo que tú, si te lees historias de ciencia ficción ahora, pues la influencia pues viene más de lo que se hizo en los 80, los 90, Neil Stephenson, el cyberpunk, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final cada uno tiene sus influencias y estos autores pues habían mamado toda esa etapa, pues eso, de Bradbury, Asimov, Lovecraft, las revistas de ciencia ficción de Aduro, por decirlo de alguna manera, pues eso, todo eso está ahí, ¿no? Y ya digo, quizás es más agradable a la lectura Juan Jiménez, pero yo creo que los dos es un paseo por la nostalgia que si eres consciente de que lo que estás haciendo es eso, yo creo que merece mucho la Sí, pena. es un disfrute, sí. Yo creo que también. Que, o sea, revisitarlo no está de más. Lo único, pues eso, que tienes que saber lo que estás mirando. Pero bueno, eso lo tienes que hacer también con cualquier obra, en principio. Pues si no, no la vas a entender del todo. Pero bueno, yo creo que con esto creo que podemos ir terminando ya. Era Yo creo que sí. simplemente ¿Elegimos una de Juan Jiménez antes o no? ¿O de Juan Jiménez no nos atrevemos? ¿Tú te quedas sí, con Cuestión de Tiempo y yo me quedo con Basura? yo me quedaría con Cuestión de Tiempo, quizás, sí. Venga, pues yo, por no nombrar los metabarones que me gustan mucho, me voy a quedar con Basura también. O sea, vamos a quedarnos con lo que ya hemos comentado. Y bueno, como tú bien has dicho, yo creo que ya hemos hablado un buen rato. Espero que no haya sido mucha turra lo que os hemos dado, porque esto ha sido... Sí, porque hoy era de turra, pura y dura. Exacto. O sea, hoy más que nunca esto era una conversación de bar entre dos amigos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos unos oyentes allí al otro lado, que están de espectadores, que nos gustaría que se comunicasen con nosotros, pero bueno, esto del podcast es así. Sí, efectivamente es lo que tiene. Pero bueno, estamos tristes, pero bueno, esto tiene que seguir un poco para adelante. Y yo por mi parte creo que nada más. Hmm. Ya, Es que tú lo has resumido. La vida sigue y por suerte siempre nos van a quedar sus obras, ¿no? Con lo cual, lo que yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a estos autores es acercarnos a su obra e intentar descubrir algo que de repente nos ilusione otra vez o nos llame la atención o que simplemente pues nos saque una sonrisa. Yo creo que mejor homenaje no puede haber. efectivamente. Pues con esto ya, nada más. A lo mejor os hemos cambiado el orden de los deberes que os habíamos puesto la otra vez, pero creíamos que era importante hacer este programa, más que nada para quedarnos también nosotros un poco tranquilos y conformes, por decirlo de alguna manera. ¿Tú si quieres decir algo más? Nada más, tú lo has dicho. Los deberes que se los guarden porque en el siguiente programa sí caerán esos deberes, ¿eh? No le damos. Así que nada, un saludo a todos y por mi parte ya me despido aquí. Venga, hasta luego. Os recordamos que la mejor manera de poneros en contacto con nosotros es escribirnos un correo a demasiadopocotiempo@gmail.com. Pero también podéis contactar con nosotros por Twitter en la cuenta @podcasttpt o
Si no, también podéis dejarnos algún comentario en vuestra plataforma de podcasting favorita. iVoox, Anchor, Overcast, Google Podcast, Spreaker, Apple Podcast, etcétera, etcétera. En este podcast nos gustaría dar las gracias a Jimbur por dejarnos usar su impresionante voz para nuestras cuñas y a Tiotidae por prestarnos su música que ponemos al principio y al final de este programa. Hasta el siguiente.